el hombre que se hundió para resurgir. La noche se le metió en los huesos como agua helada. Young despertó sudando, oyendo su propio latido retumbar entre paredes que no eran las suyas. Fuera, 1913 agonizaba entre sirenas y premoniciones. Dentro, un espejo roto le devolvía 1000 pedazos de sí mismo que no encajaban. Entonces comprendió: el mundo no se derrumba cuando lo abandonan los demás, sino cuando tú te abandonas. Y emprendió el descenso, prometiéndose construir desde las cenizas un amor tan sólido que ni siquiera él mismo podría volver a quebrarlo. Capítulo 1. El despertar en la casa de los sueños. El frío de la mañana me golpeó como una bofetada de realidad cuando abrí los ojos. No estaba en mi cama ni en mi casa, ni siquiera en mi tiempo. El techo de madera oscura sobre mí parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como si fuera un pulmón gigante. Me incorporé lentamente, y las sábanas de lino áspero resbalaron por mi piel con el sonido de un susurro antiguo. La habitación era un laberinto de objetos que no reconocía, pero que, inexplicablemente, sabía que eran míos. Un espejo de marco dorado colgado torcidamente en la pared me devolvió la imagen de un hombre que apenas reconocía a los mismos ojos. Sí, pero hundidos en órbitas que parecían haber visto demasiado. No era un espejo común. Cada vez que parpadeaba, la imagen cambiaba ligeramente a veces llevaba una barba que no recordaba, otras una cicatriz en la mejilla que sabía que no tenía. Una mesa de madera oscura ocupaba el centro de la habitación, cubierta de papeles que parecían haber sido escritos por mi mano, pero que no recordaba escribir. Me senté frente a ellos, y mis dedos temblaron al tocar las páginas. El hombre que se hundió para resurgir estaba escrito una y otra vez como un mantra, como una maldición. Las letras parecían moverse, danzar en la página, y cuanto más las miraba, más me sumergía en una sensación de vértigo que me hacía olvidar quién era cuando desperté esa mañana. Desde la ventana, la luz entraba filtrada a través de un cristal empañado por años de polvo y secretos. El paisaje exterior no era el de Zúrich, no era el de ningún lugar que conociera. Calles de Adequine serpenteaban entre casas que parecían haber crecido desde la tierra misma, con tejados que se inclinaban como viejos sabios. Pero lo más perturbador eran las personas. Caminaban con una lentitud deliberada, como si cada paso fuera una meditación, y cuando alzaban la mirada hacia mi ventana, sus ojos parecían ver directamente a través de mí, como si yo fuera el fantasma y ellos los reales. Un golpecito en la puerta me hizo girar sobresaltado. No era un golpe normal, era un ritmo. 3 pausas, 2 rápidas, como un código que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. La puerta se abrió por sí sola, y una bruma dorada se filtró en la habitación. No era una bruma común. Parecía hecha de recuerdos que no eran míos, de emociones que no había sentido, de fragmentos de vidas que no había vivido. Me envolvió, y de repente supe que esta casa de sueños no era un lugar al que había venido, sino un lugar que había estado esperando que yo llegara. Los papeles en la mesa comenzaron a volar, girando en el aire como mariposas de tinta. Uno se posó en mi mano, y las palabras escritas allí me hicieron temblar. Para encontrarte, primero debes perderte completamente. La tinta estaba fresca, como si alguien hubiera escrito eso justo en ese momento, con mi mano, con mi sangre convertida en palabras. La bruma se espesaba, y a través de ella comencé a ver formas a un jardín
que no recordaba. Un niño que llevaba mi rostro pero con ojos demasiado viejos. Una mujer que me miraba con una ternez que me rompía el alma. Sabía que era yo mismo, otra versión de mí que había aprendido a amarse. Mis rodillas cedieron y caí de bruces sobre el suelo de madera. Cada tabla parecía pulsar bajo mis palmas, y de ellas emergían imágenes a mi primera traición amorosa, mi primera mentira cobarde, mi primera vez que elegí lo fácil sobre lo correcto. La casa de los sueños no me estaba mostrando quién era, sino quién había elegido no ser. Y en ese momento, arrodillado en el centro de una habitación que existía entre el despertar y el dormir, comprendí que el amor propio no era un destino hacia el que caminar, sino una casa que construir ladrillo por ladrillo desde los cimientos de nuestras propias ruinas. Capítulo 2. El inframundo rojo y la voz de Salomé. Los pies me sangraban, pero el dolor era una linterna. Cuanto más ardía, más claramente veía el túnel de ladrillos color óxido que se abría bajo mi casa. No era una catacumba. Era mi pecho invertido. Avancé agachado, con el aliento vibrando como una cuerda de celo demasiado tensa. El aire olía a tierra recién cavada y a pólvora de 1914, aunque los calendarios aún marcaban 1913. A cada paso me alejaba de los retratos familiares, de las explicaciones racionales, de la certeza de que yo era doctor, esposo, ciudadano ejemplar. Abajo. El silencio se hacía grueso, untuoso como manteca o de hechida. De pronto, el corredor desembocó en una sala circular cuyas paredes palpitaban de un rojo tan intenso que parecían hechas de latidos en vez de piedra. En el centro, una mujer me esperaba. Llevaba un vestido que no era ni clásico ni moderno, paños bordados con hilos que cambiaban de color cuando los miraba de reojo. Su pelo, más negro que la tinta china, caía en rizos que se retorcían como signos de una escritura olvidada. Salomé, susurró mi mente antes de que ella abriera la boca. No era la bíblica. Tampoco la de mis libros. Era la versión que había anidado en mis entrañas, la que bailaba cuando yo predicaba mesura y reprimía deseos. «Te has tardado», dijo. Y su voz sonó a la vez de niña y de abuela, a canto de cuna y a grito de batalla. «¡Mira lo que trajiste!», señaló mis manos, sin yo notarlo. Había arrancado migajas de mi propio pecho. Entre los dedos brillaban trozos de máscaras. El hijo obediente, el estudiante brillante, el esposo paciente, el médico infalible. Las vi deshacerse como azúcar en agua hirviendo. Quise llorar, pero las lágrimas se convertían en rubíes que caían al suelo y rebotaban con estrépito de cristal. Salomé dio un paso más cerca. Sus ojos eran espejos sin marconen. En ellos vi mi rostro multiplicado, cada versión con una herida distinta, una boca sin labios, una frente abierta en canal, unos ojos que se negaban a parpadear. Sentí vértigo, pero también una extraña ligereza, como si cada pedazo de máscara que se desprendía me dejara flotar un centímetro más cerca del techo de caverna. «¿Quién eres sin tus nombres?», preguntó ella, y la pregunta fue un cuchillo que me abrió de pubis a garganta. «¿Quién eres cuando nadie te observa? Cuando no hay que ser fuerte, bueno, comprensivo». La estancia se llenó de ecos que repetían la pregunta en diferentes idiomas: alemán, griego, latín, un murmullo que se parecía al de mi madre cantando mientras planchaba, al de mi padre resollando cuando creía que nadie lo oía. Me arrodillé. El suelo era caliente, como la plancha que usaba mi madre para alisar las camisas de domingo. Apoyé la frente contra aquel calor y dejé que la vergüenza me recorriera. Vergüenza
de haber vivido por fuera, de haber prestado mi voz a discursos que no me pertenecían, de haber amado con recetas en vez de con instinto. Salomé se agachó a mi lado, su mano olía a incienso y a sangre de la menstruación que nunca mencionamos en los manuales de psiquiatría. Llora, pero llora completo, susurró. Que cada lágrima arrastre lo prestado, lo impuesto, lo que te hace sentir huérfano dentro de tu propia piel. Y entonces, cuando creas que ya estás vacío, encontrarás la primera piedra que es tuya, no heredada, no alquilada. Me dejé sacudir por sollozos que olían a mar salada. Cada vez que exhalaba, veía salir sombras con forma de padres, maestros, esposa, colegas en una procesión de títeres de cartón que se desmoronaban al contacto con el aire rojo. Cuando el llanto se agotó, quedó un silencio tan denso que pude oír mi propio corazón desenterrándose, golpeando contra costillas que ya no parecían mías. Salomé se incorporó y extendió la mano. En su palma descansaba una moneda de obsidiana, negra como la tinta de mis cuadernos de notas porro pulsanti. Esto es el comienzo, dijo. No lo gastes en agradar en explicar. Gástalo en mirarte sin apuro, en nombrarte sin prisa. El inframundo no es tu tumba, es tu fragua. Ahora caminan. Hay un río más allá que corre al revés, y sus aguas te devolverán las piezas que te falten, pero solo si te atreves a sumergirte sin salvavidas. Mi pius en pai. Las piernas temblaban, pero el temblor era ya mío, no an préstimo. Salomé se alejó, disolviéndose en el rojo que poco a poco se volvía menos sangre y más alba. Entendí que no desaparecían, se integraba a mí, como quien cierra un círculo que nunca debió estar roto. Avancé hacia la salida que ahora se vislumbraba al fondo, y por primera vez no sentí necesidad de justificar mi paso. El amor propio no era un premio que me esperara en la superficie. Era la decisión de seguir andando aunque el suelo ardiera, de fiarme de que mis propios huesos sabían la ruta mejor que cualquier mapa prestado. Capítulo 3. El lienzo del Joan Mandalas, murallas y un guerrero llamado Filon. La arena ardía bajo mis pies descalzos, pero no era arena de desierto, era polvo de tiempo triturado. Cada grano, una décima de segundo, que había dejado de existir cuando yo dejé de ser quien creía ser. Frente a mí, un viento de siglos me empujaba hacia un lienzo que flotaba en el aire, sujeto por hilos invisibles hechos de mis propios pensamientos. No era un cuadro convencional, era mi cara dibujada desde adentro, y cada vez que parpadeaba, la imagen mutaba, mostrando una versión distinta de mí que había enterrado bajo capas de vergüenza. Mis dedos temblaban al tocar el borde del lienzo, y de inmediato la tela absorbió mi sangre como si fuera tinta. No dolía, era como si mi cuerpo entendiera que ese pequeño sacrificio era el precio de ver la verdad. La imagen comenzó a moverse, y de su centro emergió un mandala, no el geométrico y perfecto que había visto en libros, sino uno hecho de cicatrices que aún no había sanado, de promesas rotas que aún sangraban, de sueños abandonados. Cada capa del mandala era una muralla que había construido. La primera, no soy suficiente, escrita con el lápiz de mi padre. La segunda, debo complacer para ser amado, tejida con los hilos de mi primera traición a mí mismo. La tercera, mi vulnerabilidad, es una debilidad, grabada con el cuchillo de mi primera ruptura amorosa cuando lloré en silencio. Entonces apareció Filon. No era un guerrero al estilo clásico, llevaba mi rostro pero con ojos que habían aprendido a llorar sin vergüenza. Portaba una espada hecha de mis propias palabras pronunciadas en voz alta por primera vez, y su armadura era un patchwork de todas las veces que me había levantado después de que la vida me hubiera pisoteado. Se arrodilló frente a mí, pero no en sumisión, en reconocimiento. He estado esperándote, dijo con mi voz, pero sin mi miedo. Cada vez que elegiste calar,
yo guardaba tu voz. Cada vez que elegiste huir, yo aprendía tu batalla. Cada vez que te abandonaste, yo recolectaba los pedazos. Me entregó un pincel que no era un pincel. Era mi propia columna vertebral, extraída y afilada, hasta convertirse en herramienta de creación. Pinta sobre las murallas, me ordenó. No las destruyas, transfórmalas. Cada no soy suficiente, en estoy aprendiendo. Cada debo complacer en el hijo, con quien compartirme. Cada mi vulnerabilidad es debilidad. En mi vulnerabilidad es la puerta por la que entro a mí mismo. Comencé a pintar. Y cada pincelada era una confesión que nunca había pronunciado. Pinté la vez que robé el dinero de la cartera de mi hermana. Pinté la noche que abandoné a mi mejor amigo borracho. Pinté cada momento en que elegí ser la versión más pequeña de mí para que otros se sintieran cómodos. Y mientras pintaba, las murallas no se derrumbaban, antes parentes, permitiendo que la luz entrara y saliera, permitiendo que me vieran, pero no me definieran. Filón se puso de pie y me mostró su escudo. Era un espejo que reflejaba no mi apariencia, sino mi esencia cambiante. Este es tu mandala personal, explicó. No es un destino fijo. Es un mapa que se reescribe cada vez que eliges ser fiel a ti mismo. Cada vez que dices no cuando quieres decir no. Cada vez que permites que tu voz tiemble, pero no se calle. Cada vez que eliges construir, en lugar de justificar tus ruinas. El viento de siglos volvió. Pero esta vez no empujaba, abrazaba. El lienzo se enrolló sobre sí mismo, convirtiéndose en un pergamino que guardó en mi pecho, justo sobre el corazón. Sentí cómo se fundía con mi piel, convirtiéndose en una segunda capa que no ocultaba, sino que revelaba. Cuando miré hacia abajo, vi que mis manos ya no temblaban, estaban manchadas de tinta y sangre y vergüenza transformada. Y eran las manos más hermosas que jamás había tenido, porque eran mías, completamente mías, irreversiblemente mías. Filón sonrió con mi boca, pero con una alegría que yo no recordaba haber sentido. Ahora sí, dijo, ahora que has pintado tu verdad sobre las mentiras que te construía, ahora que has hecho del miedo tu lienzo en lugar de tu prisión, ahora puedes regresar no como el mismo que descendió, sino como el que eligió construir su amor propio ladrillo por ladrillo desde las cenizas de todo lo que nunca fue tuyo. Y entonces comprendí que el mandala no era un símbolo de perfección, era un mapa de mi imperfección aceptada, y que en esa aceptación residía la fuerza que nadie podría volver a romper. Capítulo 4. El regreso a la luz, aun cuando el dragón se hace aliado. Un resplandor me punzó la nuca cuando salí del túnel. No era el sol de la superficie, era un fulgor interno que parecía brotar de mis propias costillas, como si cada hueso hubiera sido sustituido por una antorcha. Parpadeé y vi arena en lugar de ladrillo rojo. El aire olía a mar muerto y a resina de pino, esa mezcla que anuncia tormentas lejanas. Delante de mí se alzaba una duna que no recordaba haber subido, y en su cresta, recortada contra un cielo color óxido, aguardaba la sombra que había temido toda mi vida, el dragón de mis sermones, la bestia que yo mismo había alimentado con mis culpas y mis silencios. No era grande, como en los cuentos de infancia. Era mi talla exacta, como si un espejo hubiera aprendido a escupir fuego. Sus escamas eran fragmentos de cartas no enviadas de diagnosticus maudadus, de disculpas que convertí en puntos suspensivos. Al respirar, soltaba un olor a tinta vieja y a alcohol de farmacia, el perfume de mis noches en consulta cuando huía de mi propia cama. Quise retroceder. Pero la arena se negó a retroceder conmigo. En cada grano pareció soldarse al siguiente, formando un pavimento de vidrio pulido que me empujaba hacia adelante. El dragón alzó la cabeza. Sus ojos eran dos pozos sin fondo, donde vi pasar todas las veces que me tragué la voz para no incomodar, para no desentonar, para no ser yo. Extendió las alas, y en lugar de aire caliente, desparramó sobre mí una lluvia de recuerdos que ardían al contacto a mi padre diciendo: «Los hombres no lloran», mi maestro riéndose, mi esposa pidiendo un poco de espacio. Cada recuerdo me cosía a la arena, me hundía, me decía que merecía ser ceniza. Entonces algo se quebró dentro del pecho, no como hueso,
sino como caparazón. Sentí que la moneda de obsidiana se ponía caliente, tan caliente que la arena bajo mis pies comenzó a fundirse y a cristalizar en un espejo negro. Allí me vi no como el Dr. Jung, sino como un niño que lloró cuando las hormigas se ahogaron en su barco de hojas. Vi al mismo niño prometiendo nunca más inventar si sus invenciones podían dañar. Vi cómo, cumplido el juramento, había crecido para curar mentes ajenas, mientras dejaba la propia sin riego. El dragón se agachó. Su aliento ya no olía a quemado, olía a bosque después de la lluvia, a tierra que pide ser sembrada. Comprendí que no había venido a devorarme, sino a devolverme lo que yo había enterrado en la furia creativa, que confundí con destructiva, la pasión que etiqueté como imprudencia. Extendió una garra, y con la delicadeza de quien toca una nota musical, me abrió la camisa. No hubo sangre, salieron mariposas de ceniza que se tornaron blancas al batir las alas, llevándose consigo los nombres que nunca habían sido míos. Me arrodillé, pero esta vez no fue súplica, fue conversación. Le dije al dragón que ya no quería domarlo ni huir de él, que aceptaba ser su jinete y su freno, su voz y su silencio. El animal inclinó el cuello, y en el acto de sumisión se transformó en las escamas, se volvieron tatuajes que se adhirieron a mi piel, formando una coraza que respiraba conmigo. Cada escama era un defecto que dejaba de avergonzarme para convertirse en mapa. Aquí la impaciencia, aquí la envidia, aquí el miedo a la risa femenina. Ya no eran vergüenza, eran brújulas. Un viento levantó la duna y la deshizo en miles de pájaros de arena que oscurecieron el cielo. Cuando la luz volvió, me encontré de pie en el jardín de mi infancia. El dragón ya no estaba fuera, latía detrás de mis costillas, calentándome la espalda cada vez que dudaba, recordándome que ser fiel a uno mismo implica aceptar la sombra que proyecta la propia luz. Me toqué el pecho y sentí la cicatriz, recién cerrada. Tenía la forma de una llama que se muerde la cola. El antiguo símbolo de lo que empieza, donde termina. Miré hacia arriba. El cielo ya no era óxido. Era un lienzo húmedo donde podía dibujar nuevos territorios con el simple hecho de respirar. Supe que el regreso no era ascenso, sino expansión en crecer hacia los lados, hacia adentro, hacia los otros sin perder el centro que ahora habitaba en mis propios pulmones. Di un paso, y la hierba me reconoció. Se alzó apenas, como quien saluda a un viejo amigo que regresa con la barba un poco quemada, pero con la risa intacta. Respiré hondo, y el aire olía a mar vivo y a pino resucitado, a tormenta que ya no anuncia ruina sino fertilidad. Tu mandala personal, el mapa que nadie puede romper. Cierro los ojos y siento el mandala palpándome el pecho. Ya no es pintura, es latido. La casa que construí desde mis ruinas resuena con mi voz, no con ecos ajenos. Si alguien intenta tumbarla, encontrará sus muros hechos de mi sí y mis no verdaderos. Ahora te tocan. Dibuja tu propio mapa, firma cada línea con tu sangre sin disculpas, y respira dentro de tu piel como quien vuelve a casa.